Shalom, Ajín Yahoyot, de nuestra Kehilá hebrea Aprendiendo Torah. Hoy es día 7 de enero del año 2020, por el calendario greco-romano. Le damos también la bienvenida a todas aquellas personas que visitan nuestro canal de YouTube, Radio Televisión Aprendiendo Torah. Bien, ayer no lo comenté. Comentarles que no lo tenía previsto el hacer una segunda parte de la parashá, el esposo y la esposa ante la Shehinah de Yahshua. Bien, pero el Ruach HaKodesh quiso que ampliara esta parashá con una segunda parte. Pues muy bien. Pues vamos a comenzar con la segunda parte de la parashá, el esposo y la esposa ante la Shehinah, ante la presencia celestial de Yahshua. Bien, vamos a leer Corin Yahin Aleph, 1 de Corintios, capítulo 7, pasuk, verso 1. Dice así la palabra de nuestro Abacados, Yahshua, Yahweh. Ahora bien, para ocuparme de las preguntas que me hicieron por escrito, ¿es bueno que el hombre se mantenga alejado de mujeres? Observemos que a Shaul le preguntan sobre mujeres, en plural. Veamos la respuesta de Shaul. Pero antes de seguir con la parashá, quiero comentar algo muy importante que todos tienen que saber. A Shaul lo llaman Rab Shaul, otros Rabino Shaul. ¿Quién o quiénes lo llaman así? Es obvio y evidente, los Yahudim ortodoxos. Pero ya no es tan obvio cuando llaman a Shaul como Rab o Rabino muchos que dicen ser Talmidim de Yahshua. Aquí se demuestra que son ignorantes de las Sagradas Escrituras. Shaul era un Talmid de Yahshua, él no era rabino. Shaul conocía perfectamente la orden de Yahshua, con lo cual él no permitió que lo llamaran así, por supuesto. Vamos a leer Matillahu Mateo, capítulo 23, pasuk, verso 8. Pero ustedes no deben permitir que la gente los llame rabí, porque ustedes tienen un rabí y todos son ajín entre sí. ¿Se dan cuenta? La ignorancia brilla por su presencia. Vamos a leer en Matillahu Mateo, capítulo 22, pasuk, verso 29. Yahshua les respondió: la razón por la cual van por camino errado es porque son ignorantes del Tanaj y del poder de Yahweh. Quiero que esto quede muy claro. Bueno, vamos a leer nuevamente el pasuk 1, el de Corin Yahin Aleph, 1 de Corintios, capítulo 7, pasuk, verso 1. Ahora bien, para ocuparme de las preguntas que me hicieron por escrito, ¿es bueno que el hombre se mantenga alejado de mujeres? Bien, entremos de lleno a analizar las palabras de Shaul. Vamos con el pasuk 2. Bueno, por el peligro de inmoralidad sexual, que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio esposo. Aquí vemos claramente que la misbah, el mandamiento de Yahweh, para los varones es tener una sola mujer, y la misbah de Yahweh para la mujer es tener un solo hombre, un solo esposo. Así se evita caer en el pecado de la inmoralidad sexual. Pasuk 3. El esposo debe dar a la mujer a lo que ella tiene derecho en la relación marital, y la mujer debe hacer lo mismo con el esposo. Ambos, esposo y esposa, si están juntos y han contraído matrimonio ante Yahweh, es porque se aman, con lo cual tienen que ayudarse mutuamente. Pasuk 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su mujer, su esposa. Este pasuk es muy claro. Ambos, esposo y esposa, se pertenecen mutuamente. ¿Se dan cuenta? Vamos con el pasuk, verso 5. No se priven el uno del otro, excepto por un tiempo limitado por acuerdo mutuo, y solo para tener más tiempo para la tefilá.
pero después vuelvan a unirse otra vez. De otra forma, por falta de dominio propio, puede ser presa de las tentaciones de Hasatán, que ya suele reprenda. Aquí Shaul nos dice que la relación matrimonial íntima no debe ser interrumpida excepto cuando ambos decidan dejar a un lado las relaciones sexuales para dedicar tiempo para la tefilaj. Pasado este tiempo en comunión con Yahweh, deben hacer vida normal. Si pasado el tiempo en el que han estado haciendo tefilaj, después de este no vuelven a hacer vida íntima, es muy peligroso. Se le está abriendo una puerta a Hasatán, que ya suele reprender. Y ambos, esposo y esposa, pueden caer en inmoralidad sexual. Es muy peligroso esto porque puede que el varón busque a otra mujer y la mujer busque a otro varón. Continuemos, Pasuk 6. Les digo esto como sugerencia, no como mandamiento. Fíjense lo que dice Shaul. Shaul deja claro que esto último, lo que ha dicho en el Pasuk 5, y ahora lo confirma en el 6, no es una misbah de Yahweh, no es un mandamiento, es una sugerencia de él. Pero claro, sabiendo que los kit de HaKodesh, los escritos sagrados, son inspiración de Ruach HaKodesh, entonces sí tenemos nosotros que tomarlo como si fuera una misbah de Yahweh. Tenemos que hacer lo bueno, lo justo, lo correcto, ¿verdad? Pasuk, verso 7. En realidad desearía, fíjense lo que dice Shaul, en realidad desearía que todos fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Yahweh, uno esto y el otro aquello. Shaul nos dice que él no mantiene relaciones con ninguna mujer, que su anhelo es que todos los varones hiciéramos lo mismo. Bueno, Yahweh es el que decide poner una mujer o no en un varón. Yahweh sabe perfectamente si un varón que le sirve está mejor solo o no. De todas formas, tenemos que tener en cuenta los misbot, los mandamientos de Yahweh. Amén. Vamos a leer Bereshit, Génesis, capítulo 2, Pasuk, verso 24. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá con su esposa, y ellos serán una sola carne. ¿Se dan cuenta? Veamos la primera parte del siguiente pasuk que les voy a leer. Seguimos en Bereshit, Génesis, capítulo 1, pasuk, verso 28. Eloh los bendijo, declarando: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Se dan cuenta? De todas maneras, Shaul tenía razón. Yahweh da a cada varón un don, y si nuestro Abacados considera que un varón tiene que estar solo, pues que se haga su voluntad. Continuemos en Corin Yahin Aleph, 1 Corintios capítulo 7, Pasuk, verso 8. A las personas solteras y las viudas digo que está bien si permanecen sin casarse como yo, dice Shaul. Shaul insiste en decir que tanto los varones solteros como las mujeres solteras harían bien, e incluso las viudas, ¿verdad?, harían bien si no se casaran. Fíjense. Si analizamos las palabras de Shaul, vemos que él envía un mensaje no solo para las personas de su tiempo, en ese tiempo, sino también para nuestro tiempo. Y ustedes saben que estamos en los tiempos finales. ¿Qué nos quiere decir Shaul en este mensaje? Solamente entendido por los que tenemos el Ruach HaKodesh. Shaul está citando en este pasuk sus propias palabras. Vamos a leer en Corin Yahin Bet, 2 Corintios, capítulo 6, pasuk, verso 14. No pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos, pues ¿cómo podrán ser socios la rectitud y la anarquía? ¿Qué compañerismo tienen la luz con la oscuridad? Para los últimos tiempos, es decir, nuestro tiempo, aquellas personas que permanecen solteras y que han regresado a sus raíces hebreas, convirtiéndose esas personas en talmidim de Yahshua, para poder hacer su trabajo, es mejor que lo hagan sin unirse en matrimonio. Ya que si se unen con alguien, puede ser que sean una piedra de tropiezo y no trabajen para Yahweh como deberían hacerlo. Incluso, estando casados, sus esposos o sus esposas pueden separarlos de Yahweh. Hay que tener mucho cuidado. En estos últimos tiempos es aconsejable estar sin casarse para llevar a todo el mundo la palabra de Yahweh. De esa manera se trabaja tranquilamente sin pensar que tiene un esposo o una esposa a quien tienen que dedicarle tiempo. Pensar solamente
en Yahweh es lo fundamental. Bien. En mi caso, por ejemplo, mi esposa me ayuda a trabajar para Yahshua, Yahweh. Ella es mi ayuda idónea. Los dos trabajamos para nuestro abacados. Bien, continuemos. Pero claro, no todos los casos son así, ¿eh? No en todos los hogares ocurre lo mismo. Ya he comentado otras veces que le tengo que dar toda rabá siempre a Yahshua, porque él me ha hecho el mejor de los regalos de toda mi vida, y es mi esposa Miriam. Amén. Bien, Matillahu, Mateo capítulo 10, Pasuquín, versos 37 y 38. Cualquiera que ame a su padre o madre más de lo que me ama a mí, dice Yahshua, no es digno de mí. Cualquiera que ame a su hijo o hija más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Y cualquiera que no tome su estaca de ejecución y me siga, no es digno de mí. Palabras de Yahshua. ¿Qué nos está diciendo Yahshua? Pues nos está diciendo que una persona que ha regresado a sus raíces hebreas y que es uno de sus talmidín, no puede caer en el error de amar más a su familia que a él. Si quiere hacer lo correcto, tiene que dejar a su familia y seguirle, si fuese necesario. Si fuese necesario, ojo, ¿eh? Pero claro, si lo hace, es sin ninguna condición. Tiene que estar en el camino correcto y agradar a Yahshua. Pero si fuese necesario, porque está teniendo problemas en su casa, con su familia, pues primero está Yahshua. Bien, vamos con el Pasuk 9 de Corín Yahin Aleph, capítulo 7, Pasuk 9. Pero si no pueden ejercitar el dominio propio, deben casarse, porque es mejor casarse que estarse quemando con deseos sexuales. Aquí vemos que si una persona soltera, que dice ser talmid de Yahshua, para él están primero los deseos sexuales que el Masías, entonces no es un talmid de Yahshua. Eso está muy claro, pero que quede esto muy claro, ¿eh? No hay dudas al respecto. Un talmid de Yahshua tiene el Ruach HaKodesh, con lo cual tiene dominio propio. Pero si considera, evidentemente, haciendo tefilá y hablando con Yahshua, considera que debe de casarse, de estar unido con una mujer para que le ayude, pues adelante. Vamos a leer Tinjabet, segunda de Timoteo, capítulo 1, Pasuk 7. Yahweh no nos ha dado un Ruach que produce timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se dan cuenta? Una persona que no tiene el Ruach HaKodesh no está en el camino correcto, con lo cual no es un talmid de Yahshua. Recuerden que estamos hablando de personas solteras. A continuación, Shaul nos habla de las personas casadas. Pero recuerden que si fuese necesario que un talmid se tenga que unir en matrimonio ante Yahshua, ante Yahweh, con una mujer, pues adelante, por supuesto que sí. Pero si puede evitarlo, tal cual están las cosas hoy en día, pues que no se case. Pero claro, como dice Shaul, eso es una opinión personal de él, ¿no? Ya ustedes verán lo que hacen, siempre haciendo tefilá a Yahshua, Yahweh. Amén. Bien, el Pasuk 10. A los que están casados, tengan un mandamiento y no es mío, sino del Adón. Una mujer no se separará de su marido, de su esposo. Bueno, el mandamiento de Yahweh está muy claro. Una mujer no se separará de su marido, de su esposo. Aquí no hay discusión posible. Es lo que hay. Y recuerden que estamos hablando de la unión en matrimonio de un hombre y una mujer ante Yahweh. Yo no estoy dando un mensaje para las personas que aman al mundo y a las cosas del mundo, no. Esta parashá es para los verdaderos talmidín de Yahshua, Hamasías. Esta parashá no es para los que dicen ser talmidín de Yahshua, pero que en realidad no lo son. Ellos son falsos. Tampoco es para el cristianismo. Amén. Está muy claro que en un hogar donde el Adón es Yahshua, en ese hogar no hay problema. Eso está muy claro. Vamos a leer Mishle Proverbios, capítulo 3, Pasuk, verso 33. La maldición de Yahweh está en la casa de los perversos,
pero Él bendice el hogar de los justos. Los justos somos los talmidín de Yahshua. ¿Se dan cuenta? Mientras los talmidín de Yahshua seamos obedientes, nuestros hogares son bendecidos, con lo cual no hay problema entre el varón y la mujer, entre el esposo y la esposa. Todos son bendiciones de Rajot para el esposo y la esposa. Pasuk 11. Pero si se separa, tiene que permanecer soltera. Estamos hablando de la mujer. Pero si se separa, tiene que permanecer soltera o reconciliarse con su esposo. También un esposo no debe abandonar a su mujer, a su esposa. Pero si se separa, pero si uno de los dos se separa, ¿qué ha pasado aquí entonces? Y estamos hablando que son talmidín de Yahshua. Acabamos de leer que el hogar del justo, el hogar del talmid de Yahshua, es bendecido. ¿Qué puede ocurrir cuando una mujer decide abandonar al esposo? Está muy claro. Su esposo ha fallado. O ella ha fallado. Pero la mujer, si se separa, está incumpliendo y desobedeciendo el pasuk que ya hemos leído con anterioridad. Vamos a leer Corintios, 1 Corintios, capítulo 7, pasuk 10 nuevamente. A los que están casados tengo un mandamiento y no es mío, sino del Adón. Una mujer no se separará de su marido. Bien, si se hace teshuvá y se pide perdón a Yahweh por los pecados cometidos, entonces el Ruach HaKodesh reconciliará al varón con la mujer, al esposo con la esposa, o a la esposa con el esposo. No hay otra solución posible. Pero claro, estamos hablando de que los dos estén en el camino correcto. Puede ser que uno de los dos haya apostatado. Ahí está el peligro. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Con lo cual hay que poner en práctica otro pasuk que ya hemos leído. Corintios, 2 Corintios, capítulo 6, pasuk 14. No pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos. Si se apostata, ya se es incrédulo. Pues, ¿cómo podrá ser socio la rectitud y la anarquía? ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Se dan cuenta? Vamos con el pasuk 12 de Corintios Aleph, 1 Corintios, capítulo 7, 12. Al resto les digo yo, no el Adón. Si una tiene mujer que no es creyente y está satisfecha en seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Que hay muchos casos, ¿eh? Pero bien, tenemos que seguir hablando del pasuk de no pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos. Aunque en el pasuk que acabamos de leer, Shaul nos dice que no nos unamos con una persona que no cree lo mismo que nosotros. Si una persona ya está casada y se convierte en un talmid de Yahshua, pero su esposa no cree en el Masías de Israel, Yahshua su nombre, hay una buena noticia para estas personas. Ojo, pero los casos son diferentes. Si a pesar de tener creencias distintas, ambos, marido y mujer, esposo y esposa, se aman, el talmid de Yahshua no debe separarse de su esposa, no debe abandonarla. Pasuk 13. También si una mujer tiene marido, tiene esposo que no es creyente y quiere seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. El mensaje también está muy claro para la mujer. Si ésta ama a su esposo, a pesar de que él no cree ni acepta a Yahshua, no debe abandonarle. Bien, atención, presten mucha atención al pasuk que vamos a leer a continuación. El 14. Porque el esposo incrédulo, presten mucha atención, porque el esposo incrédulo ha sido apartado para Yahweh por la esposa. Y la esposa incrédula ha sido apartada para Yahweh por el esposo. De otra manera, los hijos serían inmundos, mientras que ahora están apartados para Yahweh. Fíjense, esto último que acabo de leerles. De otra manera, los hijos serían inmundos, mientras que ahora están apartados para Yahweh. Los hijos también son apartados. Es un regalo que hace Yahshua a la esposa o al esposo.
Fíjense de lo que estamos hablando, ¿eh? Cuando en un hogar en donde hay un matrimonio, el Talmid de Yahshua es solamente la mujer, Yahweh, al marido incrédulo, que no creen en él, pues es apartado por él. Es un regalo, como les decía, de Yahweh que le hace a la esposa. Y al contrario igual, y a los hijos. Sorprendidos, ¿verdad? Y también ocurre eso cuando la esposa es incrédula. La que no cree es ella en Yahshua, pues Yahweh la aparta a ella y es un regalo que le hace nuestro abacados al esposo. Si Yahweh no hiciera este regalo, los hijos del matrimonio serían inmundos, pero Yahweh va más allá, también aparta a los hijos. Leamos nuevamente el siguiente pasuk, leamos el final. Los hijos serían inmundos mientras que ahora están apartados para Yahweh. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo es posible? Recuerden que la salvación es personal. Bueno, hay cosas que Yahweh tiene solo para él. Y lo vemos en Devarim, Deuteronomio, capítulo 29, pasuk 29. Las cosas que están escondidas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos observar todas las palabras de la Torá. ¿Se dan cuenta? Está claro que Yahweh sabe perfectamente lo que tiene que hacer. A nosotros solamente se nos ha revelado que la salvación es personal y ahora por medio de este pasuk que hemos leído vemos que también son apartados los hijos. Pues bien, vamos a leer los siguientes pasukim a continuación. Vamos a leer Masías Elohim Hechos, capítulo 16, del 25 al 34. Estos pasukim pertenecen a una enseñanza que tengo, que les voy a dejar el enlace para que puedan verlo. Y lleva por título, ¿todos los integrantes de nuestra familia serán salvos? Bueno, pues ahí le dejo el enlace y vamos a leer Masías Elohim Hechos, capítulo 16, del 25 al 34. Alrededor de la medianoche, Shaul y Sila estaban haciendo tefilá y cantando himnos a Yahweh, mientras los otros dos prisioneros escuchaban atentamente. De repente hubo un terremoto violento que sacudió la prisión hasta los cimientos. Todas las puertas se abrieron de par en par y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero se despertó y cuando vio las puertas abiertas, desenvainó su espada y estaba a punto de matarse, de suicidarse. Pues asumió que los prisioneros habían escapado. Eso pensó el carcelero, que ya los prisioneros habían escapado. Pero Shaul gritó, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero, después de pedir que le trajeran luz, entró corriendo, se estremeció de miedo y cayó al suelo entre Shaul y Sila. Entonces, llevándole afuera, manifestó, hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Shaul y Sila, confía en el Adón Yahshua y serás salvo tú y toda tu casa. Después de lo cual ellos le hablaron a él y a toda su casa el mensaje acerca del Adón. Entonces, aún a esas altas horas de la noche, el carcelero los llevó, lavó sus heridas y sin demora él y su gente fueron sumergidos. Hicieron tevilaj. Después de esto los llevó a su casa y puso comida delante de ellos. Y él y toda su casa celebraron el hecho de que habían venido a confiar en Yahweh. Pero claro, cada uno aceptó a Yahshua, hizo la tevilá, se sumergió en agua y aceptó a Yahshua. Cada uno lo hizo. Amén. Explicación del pasuk 29. El carcelero quizás no sabía lo que estaba pidiendo. Recuerden que pidió luz, que le trajeran luz, pero la recibió completa. Y lo leemos en los pasukim 33 y 34. Su petición fue otorgada. Vio la luz de Yahshua. Explicación del pasuk 31. Este pasuk es muy mal interpretado. Les explicaré qué es lo que significa realmente. Esto no se puede interpretar que si una persona recibe a Yahshua, toda su casa es salva, que es lo que les decía. Vemos que Shaul fue a la casa del carcelero y todos los integrantes de su familia oyeron el mensaje de las buenas noticias. Lo mismo que en el caso de Cornelio, en el capítulo 10. Bien, pues sigo afirmando que toda la familia del carcelero aceptó a Yahshua, como bien podemos ver en estos pasukim. Masías Elohim Hechos, capítulo 16, del 31 al 34. Ellos dijeron,
confía en el Adón Yahshua y serás salvo tú y toda tu casa. Después de lo cual ellos le hablaron a él, a toda su casa, el mensaje acerca del Adón. Entonces, aún a esas altas horas de la noche, el carcelero los llevó, lavó sus heridas y sin demora, él y su gente fueron sumergidos. Hicieron tevilá. Después de esto los llevó a su casa y puso comida delante de ellos. Y él y toda su casa celebraron el hecho de que habían venido a confiar en Yahweh. ¿Se dan cuenta? Es decir, tanto el carcelero como su familia escucharon de las bocas de Shaul y Sila el mensaje de Yahshua. Pues tanto el carcelero como su familia hicieron tevilá, se sumergieron en agua y aceptaron a Yahshua. Ahí es donde está la salvación personal. Pues esta frase, confía en el Adón Yahshua y serás salvo tú y toda tu casa, aparte del significado que tiene de que la salvación es personal, también nos remite nuevamente al siguiente pasuk, al 14 de Yahin Aleph, 1 de Corintios, porque el marido incrédulo ha sido apartado para Yahweh por la esposa, y la esposa incrédula ha sido apartada para Yahweh por el esposo. De otra manera los hijos serían inmundos, mientras que ahora están apartados para Yahweh. ¿Se dan cuenta? Es muy profunda la parashá. Continuemos, pasuk 15. Pero si el incrédulo se separa, que se separe. En circunstancias como esta, el aj o ajot no está sujeto a esclavitud. Yahweh nos ha llamado a una vida de shalom. Fíjense, una esposa o un esposo que no cree en Yahshua, la luz que desprende el Talmid de Yahshua le hace daño, con lo cual, si no soporta la luz de Yahshua, mejor es que se vaya del hogar. De esta manera habrá shalom, habrá paz en el hogar. Que se vaya la esposa o se vaya el esposo, uno de los dos. Ya puede ser el que desprende la luz, sea la esposa o el esposo. Si uno no soporta, pues que se vaya, o que se vaya quien desprende la luz, que es el verdadero Talmid de Yahshua. Pasuk 16. ¿Cómo sabes, mujer, si tú harás salvo a tu marido, a tu esposo? ¿O cómo sabes, esposo, si harás salva a tu esposa, a tu mujer? Este pasuk también deja claro, muy claro, que tanto una esposa como un esposo pueden salvar a su marido o a su mujer que no creen en Yahshua. Quizás quiere decir el pasuk que al final los esposos o esposas de los incrédulos pueden llegar a confiar en Yahshua y salvarse. Me remito nuevamente al pasuk de Devarim 29:29, que las cosas escondidas pertenecen a Yahshua. Él sabe cada hogar, lo que ocurre en cada hogar, y cada situación es diferente. Recuerden que habíamos leído que Yahshua hace un regalo, ya sea al esposo o a la esposa, apartando para él a la persona incrédula, ya sea al esposo o a la esposa, inclusive a los hijos. ¿Se dan cuenta? Depende de cada caso. Eso ya Yahshua es el que lo sabe. Pasuk 17. Solo que cada persona viva la vida que el Adón le ha sido asignado, y la viva en la condición que estaba cuando fue llamada por Yahweh. Esta es la regla que impongo en todas las asambleas. Cada persona creyente en Yahshua, es decir, cada Talmid de Yahshua que obedezca a Yahweh, nuestro abacados, nos asigna a cada uno un trabajo y tenemos que desempeñarlo fielmente. ¿Qué misión tiene un matrimonio creyente en Yahshua? Que trabajen tal cual Yahweh les ordenó. ¿Que está soltero o soltera? Lo mismo, que obedezca a Yahweh y realice el trabajo encomendado con mucho amor. Pasuk 18. Fíjense, ¿alguno ya era circunciso cuando fue llamado? Entonces no debe tratar de remover las marcas de la circuncisión. No. ¿Alguno era incircunciso cuando fue llamado? No debe someterse a la Brit Milá. Fíjense, ¿por qué? Porque la circuncisión es del corazón. Pero el que quiera hacer la Brit Milá, lo puede hacer. Lo único que tiene que guardar toda la Torá y trabajar para Yahshua. Ya he demostrado en otras ministraciones que la Brit Milá no es necesaria para la salvación. ¿Cuál es el requisito para obtener la salvación? Solamente creer en Yahshua y cumplir los misbot. Aunque la Brit Milá es un misbot, pero lleva una condición: el guardar toda la Torá. Entonces, automáticamente, al cumplir los misbot, los mandamientos de Yahshua, ya estamos circuncidados. Yahshua circuncida nuestros corazones. Como ven, mis afirmaciones son respaldadas por Shaul.
Fíjense en el 19, ser circunciso nada significa y ser incircunciso nada significa. Lo que importa es guardar los mitzvot de Yahweh. Muy claro lo deja Shaul, ¿verdad? Y sin embargo, voy a comentar, ya lo he dicho en algunas ocasiones, hay un roe de una quejilá mesiánica que obliga a los varones a circuncidarse. El nombre de ese roe es Javier Palacios Elorio. Y digo tranquilamente su nombre, puedo hacerlo. La palabra de Yahweh me respalda. Shaul denunció públicamente señalando a los infractores con sus nombres. Sí, sí. Pues este roe dice que, aunque él sabe que el circuncidarse no salva, pero a los varones de su quejilá, que no se circunciden, los expulsa de la quejilá, además de malas maneras. Este roe es una piedra de tropiezo. Eso me lo han comentado ya muchas personas. Vamos a leer Mateo capítulo 18, pasuk 7. Ay del mundo por los tramposos, porque debe haber tropiezo, pero ay de la persona que pone el tropiezo. Este roe está poniendo tropiezo para que la persona sea un verdadero talmid de Yahshua. Los expulsa y esta persona no quiere saber nada. Es una piedra de tropiezo este roe. Continuamos en el pasuk 20 de Yahin Aleph, primera de Corintios. Cada persona debe permanecer en la condición que estaba cuando fue llamada. Así es. Si estabas casado o casada, soltero o soltera, viudo o viuda, separado o separada, cuando regresaste a tus raíces hebreas, debes continuar así. Pasuk 21. ¿Eres esclavo cuando fuiste llamado? Bueno, no dejes que esto te moleste, a pesar de que si puedes obtener tu libertad, no pierdas la oportunidad. Es evidente que antes de regresar a nuestras raíces hebreas, éramos esclavos. Ya eso no nos debe preocupar porque ahora somos libres. Y muchos cristianos prefieren ser esclavos antes que ser libres, porque rechazan regresar a sus raíces hebreas, a las sendas antiguas. Yohanan, Juan, capítulo 8, pasuk, verso 32. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Continuemos en Yahin Aleph, pasuk 22. Porque la persona que era esclava cuando fue llamada es libre en el Adón. Asimismo, alguien que era libre cuando fue llamado ahora es siervo del Masías. Amén, aleluya. Efectivamente, cuando somos talmidín de Yahshua, ya no somos esclavos, ya no estamos bajo la ley del pecado. Ahora estamos en libertad y servimos a Yahshua HaMashiach. Pasuk 23. Fueron comprados por un precio, así que no se hagan esclavos de otros seres humanos. El precio fue el sacrificio que hizo Yahshua por nosotros. Sin embargo, muchos lo rechazan. Y son esclavos de curas, de pastores evangélicos, de líderes, de las quejilot mesiánicas, las físicas, inclusive en internet, líderes de sinagogas y los falsos morín, los falsos maestros de la Torá. ¿Sí? Son esclavos de ellos. Que Yahweh tenga rajen de sus seguidores, de los que lo siguen, que tenga rajen, que tenga compasión. Eso le pido. Pasuk 24. Ajín, que cada uno permanezca con Yahweh en la condición que fue llamado. Si aún insiste en que estemos tal cual que cuando fuimos elegidos por Yahshua. Así que no te divorcies de tu esposo, de tu esposa. Si estás soltero o soltera, sigue así y trabaja para Yahshua. Sí, he dicho muy bien, fuimos elegidos por Yahshua. Tú no lo elegiste a él, Yahshua te eligió a ti. La cuestión es si aceptas su llamado o no. Los cristianos que me estén escuchando. Yohanan Juan, capítulo 15, pasuk 16. Fíjese lo que dice Yahshua. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y yo los he preparado para que vayan y den fruto. Y fruto que permanezca, para que cualquier cosa que pidan del Abba en mi nombre, Él se la dé. Muchos paganos dicen, he encontrado a Jesús. Bueno, a Jesús efectivamente que lo encontraste, mientras estés en el paganismo. Y lo encuentras, claro. Él es el falso Mesías grecorromano, el hijo de Hasatán, que Yahshua le reprenda. Claro que lo encuentras mientras estés en la mentira de Roma, pero a Yahshua no lo puedes encontrar. Él nunca ha estado perdido. Él siempre ha estado ahí. La cuestión es si acepta su llamado o no. Recuerda, tú no lo encontraste a él. Él te eligió a ti. Una vez que lo hayas aceptado, debes decir, he aceptado el llamado de Yahshua y ahora Él vive en mi corazón. Si es así, toda rabá Yahshua. Aleluya. Vamos a leer ahora los pasuquín del 25 al 27.
Ahora, la pregunta sobre los que no están casados. No tengo un mandamiento del Adón, pero ofrezco la opinión de uno que por la rajen del Adón es digno de ser confiado. Yo supongo que en un tiempo de estrés, como el presente, es bueno para la persona quedarse como está. Esto quiere decir que si un hombre tiene mujer, tiene esposa, no debe buscar librarse de ella. Y si está soltero, no debe buscar mujer. ¿Se dan cuenta? Si un varón está casado, no debe separarse de su esposa. Y si está soltero, debe permanecer así. Yahshua une a las personas que creen ambos en él. Pasú, verso 28. Pero si te casas, no pecas. No es pecado. Y si una mujer se casa, ella no peca. Es solo que los que se casan tendrán los problemas normales de la vida de casado. Y yo prefiero evitárselos, dice Shaul. Bueno, Shaul lo deja bastante claro, ¿verdad? Él quiere que los varones no tengamos problemas y trabajemos para Yahshua con total tranquilidad, con Shalom. Bueno, en mi caso, ya lo comentaba, yo estoy unido en matrimonio ante Yahshua, ante las autoridades civiles, y me va muy bien. Trabajo para Yahshua, tengo mi familia, perfecto. Muchas verajot, mucho Shalom, muy bien. Pasú 29. Lo que estoy diciendo aquí es que no queda ya mucho tiempo. Desde ahora en adelante un hombre con esposa, con mujer, debe vivir como si no la tuviera. Fíjense lo que dice Yahshua, Shaul. Pero fíjense lo que está diciendo. Lo tienen en 1 Corintios, capítulo 7, Pasú, verso 29. Desde ahora en adelante un hombre con mujer, con esposa, debe vivir como si no la tuviera. Shaul nos dice a los varones algo sorprendente, ¿verdad? Ya no queda mucho tiempo. Yahshua regresa en breve. A partir de ahora un talmid de Yahshua debe vivir como si no tuviera esposa. Es decir, siempre tenemos que anteponer a Yahshua antes que a la esposa. Tenemos que trabajar para nuestro Masías. Tenemos que ganar almas para él. Pero, ya les digo, en mi caso yo no tengo ningún problema porque mi esposa me ayuda. Trabajamos ambos para Yahshua. No tenemos ningún problema. Las palabras de Shaul no son ninguna contradicción. Vemos que no podemos abandonar a nuestras esposas. Y después nos dice que vivamos como si no la tuviéramos. Tenemos que tener el Ruach HaKodesh para entender lo que nos quiere decir Shaul. Primero es Yahshua. La mujer no puede ser piedra de tropiezo en nuestro trabajo, ¿verdad? No debemos permitirlo. Volvamos a leer el pasú de Matillahu Mateo. Capítulo 18, pasú 7. Hay del mundo por los tramposos, porque debe haber tropiezo, pero hay de la persona que pone el tropiezo. ¿Se dan cuenta? Continuemos en Corim Yahin Aleph, 1 Corintios, capítulo 7, pasú 30. Y los que están tristes deben vivir como si no los tuvieran. Los que están alegres como si no los tuvieran. La única alegría que tenemos que tener es que trabajamos para Yahshua. Nuestros corazones están tristes porque vemos que muchos no quieren conocer la verdad y sabemos que serán condenados. El Ruach HaKodesh nos dice que en verdad no hay alegría en ver cómo está el mundo. Por supuesto que no, pero sí debemos alegrarnos cuando ganamos un alma para Yahshua. ¿Se dan cuenta? Pasú 31. Y los que se ocupan de los asuntos mundanos como si no estuvieran absortos por ellos, porque la estructura presente de las cosas de este mundo no durará mucho más. Recuerden el siguiente pasú. Yohanan Aleph, 1 de Juan, capítulo 2, pasú 15. No amen al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Abba no está en él. Amén. Shaul es claro, contundente, muy claro. Si eres realmente talmid de Yahshua, ya has renunciado al mundo y a las cosas del mundo. Este mensaje va para los goyim, los paganos. Shaul está avisando de que muy pronto el mundo cambiará, ya no gobernará este mundo Hasatán, que Yahshua le reprenda. Shaul está diciendo que Yahshua será el que gobernará la tierra en breve tiempo. En breve tiempo. Claro, Shaul aquí estaba profetizando. Vamos a leer Pasuquín del 32 al 34 en Corim Yahin Aleph, 1 Corintios, capítulo 7. Lo que yo quiero es que ustedes estén libres de preocupaciones. Un hombre que no está casado se preocupa por los asuntos del Adón, de cómo agradar al Adón, pero el casado se preocupa con los asuntos mundanos,
como complacer a su esposa. Pero es que esto suele ocurrir en la casa donde solamente hay un talmid. ¿Ves? Y se encuentra dividido, claro. Asimismo la mujer ya no está, la mujer que ya no está casada, o la mujer virgen que nunca ha estado casada, se preocupan por los asuntos del Adón, como ser Kadoshim, santo, tanto físicamente como en el Ruach. Pero la casada se preocupa por los asuntos del mundo, de sus cosas, de las cosas del matrimonio, de cómo complacer a su marido, y olvida a Yahshua. Es un problema cuando en el matrimonio uno de los dos no cree en Yahshua, es un problema. Los varones que somos talmid de Yahshua tenemos que seguir casados, es una pregunta. Sí, pero anteponiendo primero a Yahshua, ya lo he dicho muchas veces. Primero es nuestro trabajo para Yahshua, y nuestras esposas deben comprenderlo, deben entenderlo. En mi caso, mi esposa lo entiende y trabaja para Yahshua con mucha alegría y con mucho gozo y con mucho shalom. La mujer que ya no está casada, o una mujer que nunca ha conocido varón, tiene que centrar su vida únicamente en Yahshua y trabajar para él. La mujer casada, si es seguidora de Yahshua y su esposo también lo es perfecto. Ambos trabajarán para Yahshua sin ningún problema, como en mi caso. Le doy toda raba a Yahshua por ello. Pasuk 35. Les digo esto por su propio bien, no para poner restricciones sobre ustedes. Yo sencillamente tengo interés en que vivan de una forma apropiada y sirvan al Adón con una indivisible devoción. Hacer lo correcto es hacer bien, es actuar con sabiduría, primero en Yahshua, y esa tiene que ser nuestra elección, servir a Yahshua HaMashiach con total devoción y amor. Pasuk 36. Ahora, si un hombre se siente que actúa deshonrosamente por tratar a su prometida de esta forma, y si hay un deseo sexual fuerte y se siente que lo que tiene que suceder es el matrimonio, entonces que haga lo que quiera, no está pecando, por tanto que se casen. Así es. Shaul, por otro lado, dice que si un varón cree que debe actuar de otra manera y atender su relación con una mujer, que se case. No está pecando porque el matrimonio es un mitzvot de Yahweh, pero que analice lo que está haciendo. ¿A quién pone en primer lugar? Si a su esposa o a Yahshua. Solamente teniendo el Ruach HaKodesh es como entendemos las cosas. Además, Yahweh pone Shalom en nuestros hogares. Pasuk 37. Pero si un hombre se ha decidido firmemente, no teniendo compulsión, teniendo completo control sobre su voluntad, si ha decidido mantener a su prometida en la virginidad, él hará bien. Es decir, puede tener una novia, una prometida, y no tener relaciones. Es que es lo que tiene que hacer, no mantener relaciones. Y si lo consideran oportuno, pues nada, ahora se pueden casar. Por supuesto. Gran consejo de Shaul. Todos sabemos que cuando un hombre y una mujer comienzan una relación de noviazgo, no deben de tener relaciones íntimas antes del matrimonio. Si han cumplido con esto y reciben el llamado de Yahshua, deben seguir así, no deben mantener relaciones sexuales si no están casados. De manera, el Pasuk 38, de manera que el hombre que se casa con su prometida hace bien, y el que no se casa hace mejor. ¿Se dan cuenta? Está bien que un hombre se case con su prometida, pero si permaneciera soltero sería mejor, ya no queda mucho tiempo. Y el hombre soltero trabaja mejor para Yahshua, estando así, soltero. Pasuk 39. La mujer está obligada a su marido por el tiempo que él viva, pero si el marido fallece, el marido muere, ella está libre para casarse con quien quiera, con tal que él sea un creyente en el Adón. Está claro, ¿verdad? Atención a las mujeres que son viudas. Si no se vuelven a casar es mucho mejor, pero ojo, si deciden unirse nuevamente en matrimonio con un varón, este no puede ser un pagano, tiene que ser creyente en Yahshua. ¿Sorprendidas? Pues eso es lo que tienen que hacer. Mejor es que la viuda no se case. También esta es mi opinión personal. Pero si se tiene que casar, pues que se case, pero que sea creyente en Yahshua. Pasuk 40. Sin embargo, en mi opinión, dice Shaul, ella será más feliz si permanece soltera. Y cuando digo esto, pienso que yo también tengo al Ruach HaKodesh. Pensar de la manera en lo que lo hace Shaul es tener el Ruach HaKodesh.
Eso está muy claro. Por último, quiero dejar mi opinión personal sobre el divorcio de un matrimonio. Si se vuelven a casar, que ambos sean creyentes en Yahshua HaMashiach. Eso es lo ideal, es lo correcto. Trabajar para Yahshua, los dos. Amén. Bueno, pues esta ha sido la segunda parte de la parashá y espero que la hayan entendido, porque es muy profunda, ¿eh? Muy profunda. Quizás los cristianos no lo entienden, pero los talmidim de Yahshua sí. Parashá, el esposo y la esposa ante la Shekinah, ante la presencia celestial de Yahshua. Amén. Pues muy bien, hasta aquí. Y ya con el favor de Yahshua, ya mañana, día 8, pues continuaré con el pasuk diario. Amén. Muy bien. Shalom.